¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es jueves 15 de junio del 2017. Bueno, ya la verdad es que asoma, por la puerta asoma el viernes y seguidamente el fin de semana. Por cierto, creo que hoy arrancaba el Festival de las Naciones aquí en Gasteiz. Un festival de esos de los que la verdad es que da gusto, ¿eh? Yo he ido dos, tres años creo, seguidos además. Y la verdad es que da gusto poderse acercar y poder, bueno, disfrutar de la cultura, además desde muchos estilos diferentes de ver la cultura, ¿eh? Y cuando lo digo con mayúsculas. Hablaremos a lo largo de esta semana de este festival, sin lugar a dudas. Bueno, ayer les decíamos, nuestra invitada hoy en este programa, bueno, es buena amiga mía desde hace muchísimos años. Ella es la secretaria general de los socialistas alaveses, es diputada, a ver si lo digo bien, lo quiero decir bien porque aquí es de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González. Egunon, buenos días. Egunon, buenos ¿Lo he días, dicho bien? lo has dicho perfectamente. Es que lo he apuntado, porque al final no es largo, le iba a decir de memoria, pero digo, no seas atrevido, se va. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto, lo que está perfecto y lo que está mal intentando mejorarlo, o sea que bien. Oye, que me decías fuera de cámara, no sé si se puede decir, ¿vas al Salto del Nervión ahora? Sí, voy no sé al si Salto decir, del Nervión. Sí, no se puede decir perfectamente, no es ningún secreto. Sí, he quedado con la alcaldesa tanto de Urkabustaiz como de Amurrio porque dentro de los escenarios turísticos que queremos potenciar está el Salto del Nervión y además el Salto del Nervión visto desde la perspectiva alavesa, que es normalmente de donde se sacan todas las fotos. Sí, correcto, sin embargo, el balcón que hay ahí para poder hacerlo. Pero no hay balcón. No es balcón, no es el balcón. Ese es el problema, que es justo enfrente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está, cómo se puede potenciar y luego también lo veremos desde abajo, desde Délica. Y bueno, pues... ¿Hay agua ahora? Pues me imagino que habrá agua, sí, estará cayendo. Sí, para porque que yo no he conseguido cascada... nunca verlo, ¿Con agua? Nunca lo he conseguido. Pues igual es que no he ido en las épocas adecuadas. No sé, yo lo he visto muchísimas veces, yo creo que siempre que he ido ha habido agua y la verdad es que es el salto más alto de España de agua, lo tenemos aquí y creo que ahora que también desde Burgos se está haciendo un mirador por el lado de Burgos, por el Monte de Santiago, que casi es la entrada natural, ¿no? Porque bueno, estás justo muy cerca de la carretera, está todo muy accesible hasta el mirador. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer también con la zona alavesa. O sea, que algún balcón igual hacemos. Pues ahí estamos, primero vamos a verlo, no me quiero adelantar a nada, pero vamos a ver las posibilidades que hay, por lo menos de señalética y... Me quedo con el titular, me lo quedo, ¿eh? Sí. Oye, Cristina, hoy a las 7:15 de la mañana, a las 7:15, muy madrugadora, has puesto este tuit, a ver si lo podemos ver, un tuit que hablas efectivamente de que un día como hoy, un 15 de junio del 77, bueno, pues eso, soberanía plena en España, refiriéndote a las primeras elecciones democráticas, ¿Sí? Entiendo. Sí. Es un tuit, a las 7:15 de la mañana, lo has puesto, yo lo he visto, te tengo controlado, ya lo siento. Sí, menudo control. Si tú lo has visto, es que también estabas despierto a las 7:30 de la mañana. Yo estoy desde las 5:30. Pero sí, mira, ahí pone, además es que no, me ha hecho mucha ilusión, sinceramente, porque no hay nadie, hoy yo creo que de los primeros tweets que se, con referencia, luego a lo largo del día probablemente oiremos y leeremos muchos titulares, pero me ha sorprendido que tú hayas sido de las más tempranas en darse, digamos, en felicitarte y felicitarnos a todos los españoles por ese momento, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, llevaba ya un rato despierta, pero en realidad es que yo esas elecciones era muy pequeña, pero las recuerdo. Y recuerdo como una alegría en casa de poder ir a votar por fin. Y me acuerdo de ir con mis padres y con mi abuela a votar al colegio electoral y aquello me parecía pues como un mundo. Además, me acuerdo que había colas, o por lo menos esa es la idea que yo tenía, que había que esperar. Igual no había que esperar tanto, pero cuando uno es pequeño todos los momentos que no estás jugando pues se te hacen muy largos, ¿no? Pero yo sí que creo que había colas para votar. ¿La foto está buscada por algo en concreto, esa foto? Pues sobre todo por la sensación que tenía a la hora de ir a votar, y entonces bueno, he buscado una foto que había como un colegio electoral y con una cola, ¿ves?
La verdad es que, bueno, repito, me ha sorprendido y bueno, pues compartirlo evidentemente con todos los que siguen este programa. Bueno, y decir que a 7:15 de la mañana, repito, ha sido la más madrugada, la primera en felicitar a todos los demócratas de este país. Bueno, Cristina, como secretaria general de los Alaves, claro, yo tengo que hablar un poco de todo contigo. Cada vez que vienes no puedo hablar solo de una cosa, tengo que hablar de varias cosas, entonces ahora algunas cosas que no hablemos en profundidad. Pero bueno, yo creo que luego además mis compañeros seguro que con su ingenio, seguro que por otro lado apoyarán, bueno, reforzarán el cuestionario de hoy, pero sí que es verdad, ¿no?, que lo primero de lo que hay que hablar son las primarias, ¿no?, de lo que ha pasado en el Partido Socialista a nivel nacional, cómo va a influir en el calendario, que luego vamos a hacer un repaso a ese calendario que ya tenéis previsto, y bueno, ¿cómo ha influido, ¿no? Primero, esperabais, aquí en Álava desde luego ha ganado Pedro Sánchez, ¿esperabais este resultado? ¿Lo esperabais? ¿Creíais que podía darse? ¿Os ha cogido a todos por sorpresa de alguna forma? Bueno, yo creo que en las primarias había, el día 1 de octubre supuso un cambio dentro del Partido Socialista y entonces, más que un cambio, una cierta convulsión, y por fin esa convulsión se ha arreglado, es decir, ya se ha definido, ha ganado Pedro Sánchez. Si te soy sincera, yo pensaba, una vez que vi los avales, que iba a ganar Pedro, tampoco por la diferencia que lo ha hecho, sí, pero eso me parece positivo, primero porque ha habido una gran participación dentro del Partido Socialista, más participación que nunca, y luego, bueno, pues al final el resultado es totalmente claro, cosa que facilitará mucho las cosas en el Congreso que se va a celebrar estos días, este fin de semana, y también a futuro, ¿no? De lo que se trata es de volver a recuperar la utilidad del Partido Socialista para los ciudadanos, dejar de hablar de nosotros mismos y empezar a trabajar, que de eso se trata y para eso nos está esperando la ciudadanía. ¿Esperabais, digo porque lo de Patxi López, está claro que Euskadi debería de ganar? Yo no entendía que Pedro Sánchez, que Patxi López no ganase en Euskadi, pero realmente en Álava Patxi López no ha concitado realmente esa confianza que igual debería haber concitado de alguna forma, ¿no? Habiendo sido el lehendakari aquí en Euskadi, ¿no? A mí me sorprendió, sinceramente, me sorprendió mucho. Patxi López ganó en avales en Álava también, igual que lo hizo en Vizcaya y en Guipúzcoa, y se ha habido esto también el resultado también en Vizcaya y en Guipúzcoa, aunque haya seguido ganando Patxi López. Al final, una vez que ves los avales o que los afiliados ven los avales, el voto útil también cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Álava, que al final, viendo que Patxi tenía menos apoyos que Pedro y que Susana, pues ha habido personas que habrán votado a Susana y otras que directamente han votado a Pedro, pero desde luego a Patxi López en Álava se le quiere. A veces ha habido personas, porque así me lo han dicho, que tenían el corazón partido, porque realmente con Patxi hemos vivido momentos buenos, malos y regulares. Ha sido nuestro lehendakari realmente, aunque en unas primarias... Cristina, voto útil puede ser. No me cabe ninguna, no es que no me quepa ninguna duda, es que lo sé. En el fondo había una disputa entre Susana y Pedro, y al final, Patxi se ha quedado ahí un poco rezagado, aunque también incluso a nivel de España tuvo bastante más votos que avales, y eso también es positivo. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ya ahora siguiendo el calendario, que lo tengo aquí encima de mi tablet, desde el pasado 6 de junio, que ya estaba los comités provinciales y la convocatoria del Congreso, del 19 al 20 está la presentación de candidaturas, del 19 al 28 de junio está la recogida de presentación de avales, etcétera. El alcalde de Iruña ha dicho que quiere ser secretario de los socialistas alaveses. Sí, ya lo ha anunciado y porque ya estamos en esas fechas. Ahora tendrá que conseguir los avales. Los avales, pero las primarias son así, cualquier afiliado se puede presentar siempre que consiga los avales. Javi ha dado el paso de presentarse. Empezaremos con todo el proceso el lunes. ¿Tienes mariposas? ¿Sientes mariposas? No, siempre en estos casos se siente mucha responsabilidad,
y bueno, pues es un proceso del que nos hemos dotado democráticamente en el partido, que bueno, pues empezó ya en el Comité Federal y ahora sigue tanto a nivel nacional como a nivel territorial. La figura del alcalde Javier Martínez, que es el alcalde de Oruña, sí que es verdad, ¿no?, que hablando con algunos compañeros tuyos estos días atrás, sí que me decían, bueno, pues que es un hombre que tiene un cierto carisma, ¿no?, y tiene un cierto, es un hombre que concentra cariños dentro del partido. Imaginemos, en cualquiera de los dos casos, que o bien gane Javier Martínez o bien gane Cristina González, el caso es que no hay división. Entiendo que el partido tiene que ir a buscar el mayor de los consensos para salir, digamos, en la posición de la parrilla de las mejores de las condiciones, entiendo. Es que el proceso de primarias, como decía, en el que se puede presentar cualquier afiliado para concitar los apoyos necesarios para ser secretario general o incluso para ser candidato, porque seguimos el mismo procedimiento, bueno, está abierto y yo creo que uno de los principales principios, por no decir el principio fundamental de la democracia, es luchar mientras hay que luchar, pero acto seguido respetar a las mayorías. Y yo creo que ahí no solo en el Partido Socialista, sino también en la sociedad en general, yo creo que nos falta esa cultura democrática. Entonces, bueno, pues claro que las primarias no tienen por qué producir división, sino, bueno, pues se compite, se gana o se pierde y se respeta el resultado. Bueno, tenemos también el Congreso de Madrid, donde en breve tendréis que también... ¿Cuántos vais por Álava? Por Álava vamos 4. ¿Vais 4? 4 delegados. Entiendo que el sector crítico también va a estar representado, ¿o no? No sé si hay sector crítico. A ver, yo creo que el sector crítico, como se decía hace unos años, sí, pero no existe como tal. Entonces, yo creo que eso es la clave del Congreso y es lo que decía de los principios democráticos. Al final yo competí con Iván Ruiz de Guilaz, por llamarle de algún... Me imagino que te refieres a las personas que apoyaban a Iván. Bueno, pues aquello se pasó. Y hemos trabajado durante estos 2 años, casi 3, con mucha normalidad dentro del partido. No hay un sector ni 2 sectores y, por ejemplo, ahora se presenta Javi y espero que no haya ningún otro sector. Habrá una competición hasta el día 9 de julio, que es cuando se vota, y se acabó. Por ejemplo, Javi está en la ejecutiva, pertenece a la dirección del partido. Y yo he trabajado bien con él, no ha habido ningún problema y espero que siga sin haberlos. Cristina, ya vamos a dejar las cuestiones del partido a un lado, vamos a hablar de estos 2 años al frente a mí me parece una cartera muy curiosa, muy interesante, ¿no?, por la parte que me toca, ¿no?, porque sí que es verdad que me toca la parte turística, que a mí me gusta mucho, pero también tienes el fomento de empleo, tenemos comercio, con lo que esto conlleva. Hay 2 programas que sí vamos a hablar de ellos, que me interesa mucho hablar de ellos. Turismo, comercio, vamos a intentar, a ver si podemos abordar todo, administraciones forales, inclusive administración foral, si cabe. Pero, ¿cuál es el balance así, bote pronto, que hace Cristina González de estos 2 años de ya este Ecuador de la legislatura al frente de esa cartera y sobre todo cómo ve a la Diputación Foral de Álava? Bueno, el balance es positivo, porque los datos que hacen referencia tanto al empleo como al turismo, bueno, pues realmente son buenos datos. Eso no significa que esté satisfecha, sino que tenemos que seguir trabajando porque todavía hay 21.000 parados en Álava, todavía, aunque el turismo crezca, tenemos muchísima más capacidad para atraer visitantes y generar riqueza en Álava. El comercio hay que darle un impulso importante, que esperemos que para los presupuestos del año que viene cuente también con más recursos para dar ese impulso. En la administración foral también estoy contenta porque hemos empezado con el proceso de la oferta pública de empleo, que nos va a llevar a tener menos interinidad, tener más estabilidad en el empleo en la Diputación Foral de Álava. Bueno, son cosas y vamos a seguir con esa OPE para el año que viene, ¿no?
Y bueno, la Diputación la verdad es que ha supuesto un giro importante con respecto a la legislatura pasada. Por ejemplo, en políticas de empleo hemos triplicado el presupuesto propio, porque también hemos conseguido acuerdos con el Gobierno vasco que hacen que lo hayamos multiplicado por 4, 500. ¿De 500.000 a 1 millón? Bueno, no, pasamos de 600.000 efectivamente a 1.500.000 y luego otros 500.000 que vienen directamente del Gobierno vasco. Entonces, bueno, el esfuerzo está siendo importante, puesto que, como todo el mundo sabe, la recaudación no ha ido en esa progresión, pero el pacto de gobierno se basó fundamentalmente en la recuperación económica y en las políticas de empleo, y ahí estamos insistiendo y mucho, y además dedicando todos los recursos que podemos. Una cosa que acabas de decir muy importante, hablas de la ley de aportaciones en el sentido de que efectivamente, habiendo caído la recaudación, sí que es verdad que la generosidad en ese sentido del reparto ha venido de las otras provincias para recuperar de alguna forma esa caída de la recaudación. A veces no entendemos esto de la ley de aportaciones y a veces hay que explicarlo muy bien, ¿no? Porque sí que es verdad que aun cuando el Partido Popular viene diciendo que hemos perdido no sé cuántos cientos y pico miles millones de euros desde los últimos, creo, 5 o 6 años, o 7 años, sí que es verdad que este tipo de cosas a veces no se entienden, ¿no? Dicen, bueno, vale, Álava tiene una caída de la recaudación, pero sí que es verdad que gracias a la ley de aportaciones hemos recuperado esa parte de la caída de alguna forma. Pero, por ejemplo, este año, con respecto al año anterior, vamos con un 14,2% por encima en el mismo mes del año anterior. Ramiro González dice que hay que ser, bueno, prudentes en este sentido. Y por medio también está la reforma fiscal, que creo que todavía, ya creo que la última vez que estuviste aquí te pregunté por ella y te voy a preguntar a ver si ya tenemos ese borrador en el que estáis trabajando, y ya vamos para 2 años, ¿eh? Pero con todo esto, quiero decir, las expectativas de Álava son buenas. Es decir, a la hora de la recaudación, a la hora de poder plantear o planificar un ejercicio 2018 mejor que el que tenemos este 2017 a priori. Hombre, esperamos y deseamos, pero yo también soy cauta con este tema. Primero, como decías tú, bueno, la ley de aportaciones no es fácil de entender, y efectivamente en los últimos años, en los tres últimos años, estamos recibiendo del Fondo de Ajuste Álava dinero, porque Vizcaya no llega a las previsiones, porque al caer todo el tema de Petronor, por decirlo así, porque es una de las fuentes de ingresos importantes de Vizcaya, al final no llega a sus expectativas, y entonces, bueno, pues al final, al no llegar a esas expectativas, tiene que repartirlo con otros territorios, y Álava es el beneficiado porque sí que llega a esas expectativas, ¿no? O esas previsiones. Por otro lado, es cierto que estamos trabajando en política fiscal. Desde luego, dentro del Partido Socialista tenemos ya una propuesta para ir planteándola y negociándola, porque en política fiscal, como en cualquier otro tipo de política, o sea, tenemos al final, un documento. Sí, ya tenemos el documento. Sí, existe un documento en el que hemos trabajado intensamente. Que en lo que se fundamenta es en una fiscalidad más justa, en una fiscalidad para que los que más tienen más aporten. En el fondo es un reparto de la riqueza, desde luego no es confiscatorio. Yo creo que significa ser más justo, no confiscatorio, como no puede ser ninguna política fiscal confiscatoria, pero siempre con una finalidad, y es que las políticas públicas se puedan desarrollar, y de las políticas públicas nos beneficiamos todos, desde los que menos tienen hasta los que más tienen, ¿no? Cuando tienes una apendicitis vas a Txagorritxu y te atienden, da igual tu nivel de ingresos, y creo que eso es lo importante para tener una sociedad más igualitaria, que además evita muchísimos problemas, porque realmente una sociedad que tenga desigualdades y que viva en la desigualdad produce muchas convulsiones, y creo que para todos es positivo esa igualdad en la sociedad, y eso se hace en una parte importante con la política fiscal. La reforma de la ley de aportaciones se me antoja importante y de forma urgente, ¿no? Ya tocaba modificar la ley de aportaciones, y habrá que hacerlo. Aquí sí que
bajo mi punto de vista, lo que hay que conseguir es que las previsiones del crecimiento de la economía y de los ingresos se ajusten realmente a la realidad, ¿no? Que yo creo que ese es un poco el desajuste que tenemos en este momento, y que con el Fondo General de Ajuste, de ese 1% que existe para ir compensando las desigualdades de los distintos territorios a la hora de recaudar, bueno, pues sirva y que no supere ese 1%, que entonces siempre hay alguien que sale perdiendo. Fíjate, yo sin conocer el documento en el que habéis trabajado fiscalmente, sí que es verdad que viendo los datos de recaudación tengo aquí la noticia hasta mayo, pero sí que es verdad que ya ahora el mes de junio era el 14, en mayo era el 12,2 y ahora ya para el mes de junio era el 14,2 o 3 más o menos. Estoy hablando así ahora un poco de cabeza, pero sí que es verdad que eran muy buenos resultados, aún con la prudencia, ¿no? Pero sí sigue llamando la atención el crecimiento de la recaudación a través del IRPF y del IVA, ¿no? Más que el de sociedades, es decir, me da la sensación que el que más sigue poniendo encima de la mesa, más que los empresarios, sigue siendo el que tiene una nómina, ¿no? Es la sensación que me da, ¿no? Y hablando de esos ajustes, quiero decir, entiendo que ese documento al cual evidentemente espero poderlo tener en mis manos en breve, sí que es verdad que, hablando de la justicia, ¿no? De la recaudación, si tiene que pagar el que más tiene, ¿no serían las empresas las que más deberían que poner más que el ciudadano de a pie, de alguna forma? Con el impuesto de sociedades ha pasado varias cosas. Primero, y también se nota en la recaudación, el crecimiento de la recaudación en Álava este año. Hace 2 años se hizo una reforma fiscal en España que afectaba al impuesto de sociedades, y las grandes empresas alavesas cotizan por el impuesto de sociedades de España, no cotizan por el impuesto de sociedades vasco, bueno, o en este caso de Álava, ¿no? Entonces, primero se bajaron bastante las retenciones y por otro lado, bueno, pues bajó el impuesto de sociedades, y eso afectó directamente a la recaudación en Álava, porque ese impuesto nosotros no tenemos competencia para modificarlo. Nosotros, cuando modificamos el impuesto de sociedades, es para las empresas que cotizan con el impuesto de sociedades alavés, y en Vizcaya vizcaíno, y bueno. Entonces, eso sí que supuso una bajada en la recaudación importante. Pero es cierto que el impuesto de sociedades, que tenemos que decir que es un impuesto sobre beneficios, sí, no es sobre la bueno, pues sobre la empresa, sobre la base imponible, sobre los beneficios. Bueno, pues existen muchísimas deducciones que hacen que el impuesto baje considerablemente. Pusimos un límite en la anterior reforma fiscal, pusimos un límite del 8%, del 10%, dependiendo del tipo de empresa, porque eso es lo que había que pagar. Pero también tenemos un problema porque las compensaciones de ejercicios negativos están haciendo que el impuesto de sociedades no suba, y el impuesto de sociedades puede compensar pérdidas durante 15 años. Entonces, bueno, eso hace que se note en la recaudación que no tira para adelante, porque es cierto que las empresas han tenido pérdidas sobre todo en la época de crisis, no todas, pero una gran mayoría. Bueno, todas estas cosas, para tener una fiscalidad más justa, hay que mirarlas, hay que ponderarlas, de tal manera que tampoco castiguemos a nuestras empresas, pero desde luego sí con una perspectiva de justicia social y suficiencia financiera de las administraciones. La noticia, aquí Quique Fernández de Pinedo, esta semana pasada, nos dio la noticia del tema de la segregación empresarial de Mercedes, lo que va a suponer para este ejercicio y para los próximos 2 años, es decir, 2018-2019. Este primer año creo que eran 20 millones de euros, lo que va a suponer, por el tema de la famosa la ley de cupo que tenemos. Mercedes ha decidido de alguna forma que bueno, había que hacer una desarrollo empresarial y decide irse en parte a Madrid concretamente, y son 20 millones menos a ingresar, y en los próximos 2 años cerca de 200. Sí. Es 200 millones de euros que vamos a dejar de ingresar en Álava. Sí, porque lo que ha sucedido a Mercedes es que antes tenía Mercedes totalmente global la empresa, y ahora lo ha dividido en turismos, en furgonetas, bueno, en ciertos sectores. ¿Qué es lo que pasaba? Que el IVA que tenía que pagar Mercedes a nivel estatal
un porcentaje venía para Álava, pero ahora solo va a venir el porcentaje de lo que venda en furgonetas. Entonces eso supone una bajada de la recaudación importante, pero claro, tú tampoco puedes obligar a las empresas a tener una política que a ti te guste de cómo se tienen que dirigir, ¿no? Y cómo se tienen que gestionar. Entonces, bueno, pues es con temas que tenemos que contar y por eso, aparte de potenciar las empresas que generan empleo, no solo por los puestos de trabajo directos que tienen, como puede ser pues Gamesa, Mercedes, Michelin, por poner algún ejemplo, bueno, también tienen una empresa auxiliar muy importante que sí que cotiza en Álava en la gran mayoría de los casos, porque son pymes. Y bueno, pues aparte de cuidar esas empresas, como no puede ser de otra manera, también hay que buscar otros nichos de generación de riqueza. Uno puede ser el turismo, otro puede ser todo lo que tiene que ver con las energías renovables, porque además yo creo que en estos momentos toda la revolución tecnológica que estamos viviendo, que va a ser como una revolución industrial, creo que no estamos haciéndole o dándole la suficiente importancia para lo que va a suponer para el empleo. Correcto. El empleo no va a ser el empleo que hoy vivimos, que tenemos en las grandes fábricas, sino que el empleo va a dar un giro considerable. Uno de los sectores que ya está sufriendo esa revolución tecnológica y la está sufriendo ahora, pero yo creo que la tienen que coger como una oportunidad para crecer, es el comercio. Pero bueno, pues todas estas variables de la revolución tecnológica y de cómo va a ser el empleo en los próximos, a medio plazo, lo tenemos que enfrentar, y nos tenemos que enfrentar a que los nichos de empleo va a ser todo lo que tiene que ver con las nuevas fuentes de energía, con la atención a las personas mayores, que afortunadamente vivimos más años, pero eso también supone ciertos problemas a la hora, bueno, de la calidad de vida y también de la atención a los mayores. Ahí hay otro nicho de empleo importante. Entonces, bueno, pues y por supuesto el turismo y España en su conjunto creo que puede ser un país con una afluencia de turistas que también tiene que incidir en la economía. Para eso también hay que controlar cuál es la calidad del empleo del sector turístico, ¿no? Vamos a hablar de las tres cosas. Vamos a hablar de empleo. Vamos a hablar de empleo, de turismo y de la OPE de la que hablabas, que por cierto es algo que vosotros ponéis en valor y que al alcalde Gorka Urtaran le están saliendo champiñones, es decir, porque sí que es verdad que le están reclamando precisamente esto que vosotros estáis haciendo en la Diputación. Por un lado la Diputación está haciendo los deberes y por otro lado el Ayuntamiento están reclamando que haga los deberes, ¿no? La interinidad es algo que no se puede permitir. Y hay algo que ayer oí a las representantes sindicales que creo que tienen razón. Es decir, esto en cualquier otra empresa hubiese sido ya empleo fijo, sí o sí, de alguna forma, lo que está pasando dentro de las instituciones. Vosotros ahí estáis haciendo los deberes en ese sentido. Pero bueno, ya que estamos en ello, empezamos por ahí. ¿Algún consejo para el alcalde? Bueno, la verdad es que no es tan fácil en este momento, con las normativas que tenemos y que tenemos que cumplir, que son los presupuestos generales del Estado, sacar todas las plazas de OPE, porque tenemos una tasa de reposición que podemos reponer al 100% los funcionarios que se dedican a la inspección fiscal y a todo el tema de concesión de subvenciones, todo lo que tiene que ver con el control, pero en el resto estamos en una tasa de reposición del 50%. Y ha habido tasas de reposición del 0% durante mucho tiempo. Luego, no solo es problema de las instituciones, ni de la Diputación, ni del Ayuntamiento. O sea, del 0 al 50%, ¿en cuánto tiempo? Del 0 al 50%, ¿en cuánto tiempo? Pues eso fue el primer año, que yo creo que fue hace 3 años o 4, no recuerdo ahora si fue en 2014 o 2015, se permitió una tasa de reposición del 50% en todo lo que tiene que ver inspección y en todo lo que tiene que ver concesión de subvenciones. Luego, al año siguiente, subió al 100%. Pero en la Diputación hemos tenido que hacer realmente un trabajo muy intenso y de mucha justificación para poder sacar las 76 plazas de técnico, porque eran las que más tasa de reposición tenían, puesto que en la Diputación llevamos las competencias fiscales, luego ahí en ese departamento se podía reponer el 100% y bueno, en casi todos los departamentos se tratan temas de subvenciones y los técnicos lo llevan, luego también podemos ir a tasas de reposición altas. Por ejemplo,
ejemplo, en este próximo año tenemos, si queremos sacar administrativos y otro tipo de plazas del grupo C y D, bueno, pues vamos a tener que hacer 2 ofertas públicas de empleo, es decir, una en el 2017 y otra a principios del 2018 para intentar hacer una OPE con el mayor número de plazas posibles, pero ya estos grupos tienen una tasa de reposición del 50%. También en la Diputación Foral de Álava se está jubilando, como yo creo que casi todas las instituciones, muchísima gente que entró pues eso, en los años 80 y que en este momento estamos con el problema de que se jubilan y que hay que poner a otras personas, ¿no? Y por eso el índice de interinidad, yo creo que no se había vivido desde hacía mucho tiempo este índice de interinidad, porque en todas las administraciones públicas pues no se podían sacar ofertas públicas de empleo. Que ha coincidido también con la situación económica, efectivamente, o sea, ha sido por la crisis económica, claro. Y además de por la crisis económica ha coincidido también que había muchas personas que se jubilaban porque, bueno, pues entraron con 20 y tantos años en los años 80 y en este momento pues llevan 40 años trabajando y les ha tocado jubilarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una obligación de las administraciones públicas sacar las ofertas públicas de empleo, todas las que sean posibles, incluso nosotros estamos pidiendo en Juntas Generales que se eliminen las tasas de reposición y también que se elimine ese control de no poder subir las plantillas, porque hay muchas bueno, pues nuevas obligaciones de la administración, que además es por ley, como es la transparencia, que necesitan bueno, pues más personal, ¿no? Y además es personal especializado en ese tipo de necesidades que en este momento por ley tienen derecho los ciudadanos a tener esa transparencia dentro de las administraciones. Y también significa un cambio de modelo de trabajo dentro de las propias instituciones. Y eso pues lleva un tiempo, pero creo que hay que hacerlo porque los funcionarios son directamente los que prestan los servicios a la ciudadanía y desde luego cuanto más satisfechos estén, dentro de unos límites, lógicamente, como todos los trabajadores, bueno, pues mejor será el servicio que presten. Y yo creo que en ese momento estamos y desde luego desde la Diputación Foral de Álava lo vamos a aprovechar al máximo. Vale, Ramiro González ha dicho que estamos en un momento importante y hay que revisar los salarios de los funcionarios. Eso lo ha dicho hace muy poquito en el titular que sacaba, además en negro sobre blanco, en grande. Yo creo que los 2 periódicos más importantes de Álava. Vamos a hablar de empleo, porque sí que es verdad, y las medidas de empleo que es verdad que estamos en los 22.030 parados, creo que daba la cifra más o menos. 21, hemos bajado 21.000. ¿A 1.000 ya? ¿21.000? 21.000, no, 600 o 20.600. Sí. Hemos bajado en 15 días, hemos bajado más. Porque hace 15 días el alcalde iba a decir, Ramiro González daba el dato en la comparecencia que hizo él, para hacer un poco balance, daba el dato de 22.030, creo. Sí, pero creo que es el dato de mayo, espera, estamos en junio, él daría el dato, no, incluso de abril, porque lo hizo antes del dato de bueno, mayo. El caso es que hemos mejorado. Sí, vamos mejorando progresivamente, no es una bajada del desempleo en picado, pero sí que llevamos toda la legislatura bajando el número de parados y bueno, eso es positivo, pero todavía quedan 21.600, no recuerdo ahora la cifra exacta, sé que hemos bajado de 22.000, pero y es muchísimas personas y muchísimas familias a quien afecta. Y también hay otra cosa que nos preocupa muchísimo, que son las condiciones laborales, los contratos a tiempo parcial, los salarios que se han reducido considerablemente. Yo creo que también no solo hay que encontrar un trabajo, sino que ese trabajo te permita vivir con dignidad. Y ahí, por eso no solo es importante encontrar un empleo, sino un empleo bueno, pues de calidad, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo en el que tenemos que estar todos pendientes, y para eso también es muy importante la labor que hace la Inspección de Trabajo, ¿no? Y por supuesto todas las condiciones laborales, sobre todo a través de Osalan, de seguridad laboral. Hablas del turismo sostenible y de hecho vais a destinar desde tu departamento 85.000 euros este año a la promoción turística en la Rioja Alavesa, y que además es para poner en valor ese
turismo sostenible, digamos, yo creo que más nacional, internacional de alguna forma, ¿no? Aunque fíjate, hay una cosa que me choca y es curioso, ¿no? Que todavía en Bilbao no se sepa nada de los vinos de Rioja Alavesa que los tienen al lado. O sea, que nos tengan como, bueno, pero hay Rioja Alavesa. Algunos se preguntan, ¿pero existe esto, el vino de la Rioja Alavesa? ¿Existe? Fíjate tú lo que te estoy diciendo, y es verdad, ¿eh? Esto es así, y lo sabes, ¿eh? Te ríes, bueno, pero sabes que es verdad. No, a ver, Rioja Alavesa existe y yo creo que tanto Rioja Alavesa como Rioja Alta tienen una calidad en los vinos que hace que toda la denominación tenga la imagen de esa calidad. Por eso también pedimos la diferenciación, puesto que ahora con la política de liberalización del viñedo el problema es que en Rioja Alavesa mucho más, ni en Rioja Alta, o sea, considero las dos zonas prácticamente como casi una, que son realmente donde existe ese tipo de tierra y ese tipo de clima que hace que le den mucha calidad a la uva, pero ya no tienen prácticamente espacio para crecer y sí que tienen espacio para crecer más al sur de La Rioja, ¿no? Entonces, bueno, pues esa diferenciación es necesaria para aportar o para diferenciar esa calidad de los vinos, ¿no? de las zonas tanto de Rioja Alavesa como de Rioja Alta. Bilbao, no sé si los consumidores saben que existe Rioja Alavesa o no, pero sí que está haciendo un esfuerzo importante y se está convirtiendo en una exposición del vino de Rioja en general. En este último año y medio, ¿eh? Sí, 2 años. Yo creo que hay un stand en el aeropuerto desde hace 2-3 años. Sí, yo comparto parte del stand, yo te digo. Y lo que sí que tenemos que hacer en Vitoria, porque nos parece que es fundamental, es teniendo esa tarjeta de presentación a nivel mundial, que es el vino de Rioja y de Rioja Alavesa, bueno, pues convertirnos en esa capital del vino, porque además, bueno, pues nos corresponde prácticamente porque el vino de Rioja Alavesa es Álava, ¿no? Y desde luego tenemos una joya que además del buen vino, que es lo que atrae a nuestros turistas, y la gastronomía, bueno, pues tiene un paisaje espectacular. De eso nos tenemos que nutrir también para que conozcan Álava, y desde luego en Vitoria la formación en los establecimientos hosteleros, que es en lo que estamos trabajando, para que puedan asesorar y que puedan comparar vinos, no solo de Rioja Alavesa, sino también incluso de otros lugares, pero insistiendo fundamentalmente en que conozcamos los que más cerca tenemos, que son los nuestros, pues nos parece fundamental para dar ese prestigio, aún más prestigio a un artículo de muchísima calidad. Oye, antes es verdad, hablando de empleo se me ha pasado, pero sí que es verdad que habéis hecho unos planes de empleo de formación para Llodio y Amurrio muy especiales. La intención es, bueno, no es nuevo, ¿no? En 2016 ya estaba, es un plan que viene de 2016, además con muy buen funcionamiento, y entiendo que es renovar ese nuevo proyecto, ¿no? Sí, empezamos... Es volver a incidir y seguir trabajando en esa línea. El año pasado, a través de una enmienda que metió el Partido Socialista en los presupuestos de la Comunidad Autónoma vasca, a través de Lanbide se nos dio a la Diputación Foral de Álava, y colaboramos con ellos para ejecutar esos planes, una partida de 500.000 euros, una partida que este año directamente la ha mantenido el Departamento de Empleo y que ahora estamos tramitándola. Entonces, de lo que se trata, con esos 500.000 euros hemos hecho 2 cosas. Por una parte, las lanzaderas de empleo, que ha sido un programa de una política activa de empleo que realmente todos éramos bastante escépticos al principio, porque era algo que no conocíamos, pero que habíamos visto que tenía el 60% de tasa de empleabilidad en el periodo que dura la lanzadera. Bueno, pues eso lo hemos conseguido también en Álava. Luego repetiremos esas lanzaderas para el año que viene, bueno, para este año. Empezarán después del verano y se hará una en Llodio, posiblemente 2 en Vitoria y otra en Rioja Alavesa. ¿Por qué? Pues porque Ayala es uno de las comarcas que más tasa de desempleo tiene, y por otro lado Rioja Alavesa está el municipio con más tasa de desempleo de Álava, que es Ollón. Por eso esos lugares. Y luego Vitoria, bueno, pues porque además había mucha demanda, y por eso estamos pensando en hacer 2 lanzaderas. Y por otra parte están los planes de empleo
para ayuntamientos que pasen de la media de tasa de desempleo de Álava. Y esos ayuntamientos que el año pasado fueron Llodio, Amurrio y vuelven a ser Salvatierra, que también vuelve a ser, Ollón, que también el año pasado fue La Puebla, y este año La Puebla está por debajo de la media, pero ha subido La Bastida. Entonces, bueno, esos planes de empleo se dividirán en esos 5 ayuntamientos. No sé si repetirán los mismos. Estuvimos al principio de semana tanto con la alcaldesa de Amurrio como con el alcalde de Llodio para hacer una valoración de cómo habían salido los planes del año pasado y ver también cómo va a salir la convocatoria. O sea, ¿no tenéis todavía no, todavía no están los planes, bueno, porque acaban de terminar, porque al final empezaron en octubre y entonces eran 6 meses y están ahora haciendo todas las memorias. Bueno, el caso es que entiendo que si convirtiésemos esto en números, entiendo que los resultados han sido buenos, porque repetir 2017 exactamente el mismo programa es que han sido buenos y los objetivos se han cumplido. Yo entiendo que sí, que va por ese camino. Otro de los temas, y es verdad que este me preocupa más, en cierto modo, es el comercio rural. A mí el comercio rural sí que es verdad, cuando os he oído hablar del programa de alerta temprana y sobre todo, principalmente, del relevo generacional, evidentemente, porque efectivamente, al final, estamos hablando de la despoblación, y si despoblamos también el comercio, pues bueno, y luego vamos a las siguientes. Bueno, ya les dejo que pregunten ellos, ¿no? Pero luego yo tengo una última pregunta para el final. Pero bueno, son 2 programas que a mí sí me parecen muy interesantes, hablando, porque aquí sí que hemos hablado de la despoblación de la provincia. A mí sí me parece que hay pueblos en que la gente empieza a marcharse y empezamos a tener muchas calvas ya durante el territorio. Y si el comercio además se despobla también y no hay relevo generacional, ¿qué hacemos con ello? Pues el comercio rural es, sabiendo cómo está configurado Álava y la cantidad de habitantes que tienen la mayoría de sus pueblos, que son pocos, hay mucha dispersión. Desde luego el comercio rural es primero un servicio público a los habitantes que viven allí, sobre todo a las personas más mayores, porque la gente joven, bueno, pues coge el coche y se mueve, pero además es que da vida a los pueblos. Ya no es solo un tema de subsistencia, de ir a una tienda y tener alimentos para poder utilizarlos, bueno, alimentos y otros productos, sino que también es lo que da vida a un pueblo, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos varios programas. Coordinamos además un programa europeo que estamos colaborando con Polonia, con Grecia, con Portugal y con Bélgica, en el cual somos los coordinadores, y lo que tratamos es que sea atractivo poner un comercio rural, no solo por ponerlo, sino porque usando las nuevas tecnologías también no solo tienes tus clientes, que es lo que hablábamos antes con el salto digital, no solo tienes a tus clientes que viven cerca de ti, sino que también puede ser algo atractivo por el precio, que es más fácil poner un comercio, digo, de cantidad de dinero en una zona rural que en Vitoria, y puedes tener, incluso dependiendo del comercio, el mismo número de clientes a través de las nuevas tecnologías. Y luego hay 2 programas, como tú bien decías, el de relevo generacional, que antes se hacía a través de la Cámara de Comercio, ahora también, pero se hacía con el Gobierno vasco, más enfocado a la industria, y nosotros lo hemos querido llevar al comercio, sí, porque realmente hay establecimientos que por falta de relevo generacional, bien porque se jubilan los dueños o bien porque dejan el negocio por otros motivos, funcionan, pero se tienen que cerrar, ¿no? Y sin embargo hay nuevos emprendedores que quieren montar un negocio similar. Entonces, bueno, es un programa a más largo plazo, porque bueno, al final tienes que detectar qué comercio se jubila o deja el negocio, si hay emprendedores que quieren empezar ese tipo de negocio, y luego hay que ponerlos en contacto y estar, bueno, pues un tiempo viendo si es posible, porque en muchos casos esos negocios es una forma de hacer la que vende, y entonces esa forma de hacer hay que aprenderla, ¿no? Y luego Alerta Temprana es un programa para que los establecimientos que vean que tienen pérdidas o que empiezan a bajar su negocio, pues puedas hacer un diagnóstico por parte de técnicos y un seguimiento para saber cuáles son los fallos del negocio. Puede ser desde un problema de gestión, un problema de compras, bueno, pues de escaparates. Pero que es lo que está ahí para ayudarnos, evidentemente, para... O incluso se puede detectar a tiempo que no tiene viabilidad el negocio, pues porque hay otra competencia que lo hace más fácil, y entonces también hay que evitar que las familias se vayan empeñando para no conseguir nada, ¿no?
La verdad es que se extienden todas las respuestas, ¿eh? Y la verdad es que yo te agradezco muchísimo, sinceramente, pero ahora tengo exactamente 10 minutos para que mis compañeros puedan preguntar. Mario Garro, César Duarte, ¿qué tal? Sayua Castañeda, Eduardo Inclán, el a las 4. Bueno, no sé qué quiere preguntar, tenéis 10 minutos, menos de 10 minutos. Es que nos dejas poco espacio. No, lo suficiente para hacer una pregunta. No, pues se puede hacer Esa varias. Cristina se extiende, quiere Se puede hacer también? varias. Primero, a mí me gustaría aclarar una cosa. Cuando se habla de la fiscalidad de las empresas, de verdad que la gente se equivoca con esto. Las empresas lo que quieren es una estabilidad fiscal. Porque lo que no puede ser es que aquí se pague el 28% de impuestos de sociedades y en el resto de los estados el 25%. Entonces, sí que es cierto que esa estabilidad... Porque es que al final, si tú vas sangrando a las empresas Mario, todo el tiempo... Mario, vete a la pregunta. No, claro, pero es que... Es que siempre estás con las empresas a No, vueltas, pero pero te voy a decir una cosa, es que además, si quieres luego te lo debatimos. Bueno, pues lo podemos debatir. Te lo puedo Yo ahora le hago debatir. la pregunta, pues bueno, yo le hago la pregunta. Hemos hablado de Rioja Alavesa. ¿Qué te parece el conjunto de esos bodegueros que quieren sacar una denominación aparte, que es una denominación alavesa? ¿Cómo lo ve Cristina González? Yo no, desde luego es el sector, si ellos lo deciden, decidido está, no tengo nada que objetar para las personas que quieran tener otra denominación. Ahora, yo si tuviera una bodega nunca me iría de la denominación de origen, Rioja. Otra cosa es que lo que sí que pediría, como lo estoy pidiendo ahora, es que tener una distinción. O sea, puede ser vinos, ahora en este momento están los vinos de pago, los vinos muy específicos, pero creo que para que se conozca la zona que da la calidad, yo sí que pediría una... Me da igual la calificación administrativa o jurídica de la historia, pero sí que diferenciaría los vinos de Rioja Alavesa y los vinos de Rioja Alta. ¿Está claro? Sí, no, está claro, pero sí que es cierto que cuando se dice que de Vizcaya se es desconocedor de los vinos de Rioja Alavesa... Eso sí, pero ¿sabes por qué es así? Porque Vizcaya tiene muchos intereses en Rioja Alta. Hay muchísimo capital vizcaíno metido en Rioja Alta. Yo Esto es así. Escucha, yo desconozco Pues, pero pues sí yo que sí, es verdad, lo que pues sí ya que te lo es estoy cierto diciendo. es que a mí me sorprende que seamos aquí en Álava, estemos intentando darle de verdad visibilizar la calidad, lo mejor del vino alavés, no sé qué, y resulta que aquí, justo aquí, a 60 kilómetros, a menos de 40 minutos, casi desconocen lo que es Rioja Alavesa. No es que lo desconozcan, es que ellos tienen los intereses económicos donde los tienen. Sí, me da y igual. Hay una gran parte, y eso es así, ¿eh? Solamente tienes que verlo. Allí no quieren vender Rioja Alavesa. Así es. Muy buenas. Bueno, igual quería hacer una reflexión un poco más global, aprovechando que hay una miembro del Partido Socialista. Quería hablar un poco de la actual situación que existe un poco en Europa, de lo que se ha denominado la socialdemocracia, todos los partidos socialistas europeos. La gran crisis que existe en todos los partidos socialistas europeos. Vemos en Grecia el PASOK como casi están desaparecido. Las últimas elecciones en Francia, pues al Partido Socialista ha sido catastrófico. Y yo siento que todos los partidos, lo que se ha llamado en Europa la socialdemocracia, está en una deriva y, por ejemplo, en España yo tampoco siento que el Partido Socialista Obrero Español haga unas reflexiones ante este proceso que está ocurriendo en toda Europa, que hay una desconexión total por parte de los partidos socialistas europeos y la sociedad europea. Y yo en el Partido Socialista Español a veces veo que cerrar los ojos y seguir para adelante como se puede. Y es un hecho, por ejemplo, que hoy en día en España pues han nacido partidos como Podemos o como Ciudadanos, que en ese sentido sí que le pueden robar en el futuro o no su posición en el tablero. Yo no sé este tema de Europa, si vosotros a nivel interno es un tema que lo solís reflexionar, porque de cara hacia afuera realmente pues aparece poquito, no sé. Pues sí que, lógicamente sí que se reflexiona, porque además el problema de la socialdemocracia europea, hablo de socialdemocracia porque no solo son los partidos socialistas, a mí me gusta hablar de partido socialista más que de socialdemocracia, pero sí que hay un problema en Europa y sobre todo tiene que ver desde la caída del muro de Berlín. La verdad es que la socialdemocracia europea no se ha sabido enfrentar a ese control
del capitalismo desmedido de las grandes multinacionales que han hecho, bueno, pues que la globalización no haya sido controlada desde la política y ahora tenemos verdaderos problemas, ¿no? Creo que eso es, por una parte, por no entrar, se hace reflexiones, reflexionamos en este sentido muchísimo. Tú has recordado al PASOK y al Partido Socialista Francés, y yo también voy a poner algo positivo en todo esto, que es el Partido Laborista Británico, que bueno, le daban por muerto a Corbyn, pero hemos visto que ha perdido la mayoría absoluta la derecha británica. Pero en el fondo lo que sucede con el Partido Socialista a nivel europeo, con la socialdemocracia europea y con el Partido Socialista en España, es que cuando nuestro electorado es muy exigente, y además me parece muy bien que sea así de exigente. Si tú haces cosas que tienen que ver, o sea, tienen coherencia con tu forma de pensar, con tu pensamiento, con tu ideología, desde luego seguirás para adelante. Y si se rompe esa dinámica de ser consecuente, pues al final también pagas en las urnas, ¿no? Y además una crisis económica, no solo a nivel de España hay dos partidos nuevos, como es Ciudadanos y como es Podemos, pero a nivel europeo han surgido otros partidos políticos, también de un carácter más de pancarta que de gobierno, pero que están causando muchísimos problemas y que además a mí me preocupa mucho porque los que me conocen les suelo decir que si tuviera tiempo suficiente me encantaría hacer una tesis o un trabajo importante sobre cuál es la situación de la sociedad europea en la época de entreguerras, con un triunfo del populismo, un rechazo a todo lo que venía de fuera y lo diferente, una menor influencia de los partidos de izquierda comparado exactamente con lo que tenemos ahora, ¿no? Porque como no me he metido en profundidad, no sé si decir, pero mi hipótesis es que estamos viviendo una situación muy parecida y entonces, bueno, con otro tipo, al final, de violencias, pero que ahora es el terrorismo yihadista, pero me parece que estamos en una situación muy complicada. Y lo que sí que se detecta en la población es un miedo después de una crisis económica que lo hemos pasado todos muy mal y hay gente que lo ha pasado y lo está pasando realmente mal. Hoy conocíamos también el informe de Cáritas en Álava, que decía que había subido la atención a las familias en este año. Luego tenemos una sociedad desigual, que eso es lo que decía también antes. Una sociedad desigual es una sociedad convulsa y además peligrosa, y yo creo que es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El voto del enfado y de querer cambiar las cosas, aunque realmente bueno, pues no sé al final qué es lo que sucederá, si va a haber cambio o no va a haber cambio, pero desde luego o la izquierda reacciona o los partidos socialdemócratas reaccionan para controlar todos los excesos del capital, o desde luego tendremos problemas porque tendremos una sociedad bastante desigual y eso provocará convulsiones que sufriremos todos. Sayona Castañeda. Sí. Yo, bueno, voy a cambiar de tema totalmente. Has hablado de la preocupación no solo de que disminuya el paro, sino de esa calidad del empleo que tenemos en Araba. Y hay un sector que ahora mismo pues, han mostrado y lo dicen que están bastante preocupados, que es el sector de los taxistas. Diputación sí que tiene cierta competencia en lo de las tarjetas VTC, entonces a mí sí me gustaría saber cuál es la postura de Cristina González con respecto, bueno, pues a esas reclamaciones que están haciendo los taxistas y, bueno, y dentro de lo que Diputación puede o debe hacer. Bueno, es cierto que Diputación tiene competencia en todo lo que es la política de taxis, también los ayuntamientos, en este caso el de Vitoria, porque el resto de ayuntamientos son tan pequeñitos que al final los taxis también dependen de Diputación. Se está reuniendo la comisión del taxi.
y es bueno, pues una nueva realidad, por eso digo, no solo a nivel digital, sino bueno, y además también es a nivel digital también lo que está influyendo en el taxi y cómo se funciona, ¿no? En este momento existen coches eléctricos que los coges con el móvil, te mueves por ellos, los aparcas, no ha llegado a Vitoria, pero me imagino que en algún momento llegará. Las licencias de taxi son licencias caras, existen otros movimientos o otros sistemas para la movilidad de las personas que se hace por internet y que tienes un chofer o que hay gente que va de un sitio a otro y va pagándose pues lo que tengan que pagar, y eso es un tema que está bastante descontrolado, y yo creo que es un problema que tenemos que enfrentarnos todas las administraciones para darle una vuelta a cómo están en este momento los taxistas que han pagado unas licencias muy grandes para poder dar ese servicio, y que ahora ven una competencia en otros sectores que no han pagado esas licencias. Incluso ¿no? Hablan de competencia desleal. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que lo que se está haciendo es empezar a encarar el problema, se están reuniendo con el sector y se está trabajando de forma interinstitucional para intentar buscar una solución a esta competencia que bueno, en muchos casos hace que personas que se han endeudado muchísimo para conseguir esa licencia, pues que ahora pues vean otros sistemas en los cuales la competencia les puede, ¿no? Eduardo. Pues yo quería, retomando un poco el tema del viñedo, quería hablar sobre dos cositas. Primero, ¿cómo está el tema de las negociaciones para declarar paisaje de la humanidad el paisaje de Rioja Alavesa? Porque últimamente hay muy poca información al respecto. Pero sobre todo, me gustaría saber cuál es la posición del Partido Socialista vitoriano o alavés con el tema del centro del vino que quieren poner en el Palacio Zulueta. Digamos que como concepto puede sonar bien un palacio, pero es que al final es un palacio que no está bien adecuado para una movilización grande de masas, es decir, por su propia distribución, metido en un jardín, con una casa antigua, es decir, para mover grandes grupos de gente es una cosa, yo creo que si queremos un centro de interpretación que sirva para atraer al turismo, y tiene que ser mucho más a pie de calle, mucho más accesible, tiene que ser mucho más visible, no detrás de un jardín, no detrás de unas rejas. Es decir, yo entiendo que el concepto de la Bombonera, el palacio es muy bonito y el sitio es muy bonito, pero si queremos convertirlo en algo útil, yo creo que tiene más sentido hacer un museo como estaba planificado en algún momento, que puede ser el Sommer o puede ser uno de historia de la ciudad, pero desde luego yo creo que si queremos hacer algo turístico con el vino, en Vitoria tiene que ser a pie de calle, en un edificio muy visible y entonces vamos a ver cuál es la posición de los socialistas. A ver, yo siempre he defendido que Vitoria la tenemos que convertir en la capital del vino, y para eso que haya un centro me parece lo lógico, pero que haya un centro no solo que signifique un museo, sino que ese centro lo que lleve es actividades relacionadas con el sector del vino en el cual se tiene que implicar el sector. Es decir, es una exposición de los vinos que tenemos en Rioja Alavesa, pero claro, la implicación del sector tiene que ser clara. Eso desde un punto de vista institucional no es hacer un museo como el de Armería o el de Bellas Artes, sino que se trata de dotar de actividad ese edificio. La verdad es que no tengo una idea. Por ejemplo, el jardín, a mí algo relacionado con el vino, con las catas, que pueda tener un jardín me parece magnífico, sobre todo en los días buenos, y además ahora con el cambio climático en Álava tenemos muchos días buenos. Ahora tenemos la ola de calor y aquí estamos fresquitos gracias a estas nubes y a este norte que tenemos, pero en realidad dotar de un espacio para hacer fuerte a nuestro vino de Rioja Alavesa, y enseñar, porque también tiene que ser un centro de formación para que los hosteleros, cuando preguntemos un vino de Rioja Alavesa o un vino de cualquier otro sitio del mundo, puedan darnos esa información, me parece fundamental para el icono que tenemos en Álava, que yo creo que tendría que ser el icono de Álava, que es esa copa de vino, ¿no?
Y me habías dicho antes... El paisaje. El paisaje. La verdad es que yo creo que está bastante parado. Yo tampoco tengo información desde hace tiempo y yo creo que ahí hay un problema también de limitación de lo que supone el paisaje de la UNESCO, ¿no? La calificación. Y es que, bueno, pues ahí hay no un litigio, porque no lo es, sino una discusión entre las dos comunidades autónomas de cuáles son los límites, ¿no? Y volvemos otra vez, yo creo que lo mismo que significaba los vinos de calidad en Rioja, que es Rioja Alta y Rioja Alavesa. Ese es el paisaje que yo creo, pero es una opinión totalmente personal, que tiene que existir, ¿no? Es decir, la Sierra Cantabria, el Ebro y todos los viñedos y con, bueno, pues, con ese clima, con ese cuidado de los pueblos que han hecho que el crecimiento haya sido muy respetuoso con las tradiciones, esas bodegas que realmente tienen siglos y que todavía se mantienen. Pero se está negociando con el gobierno de La Rioja el tema. Yo, mis últimas informaciones, pero desde luego son de hace mucho tiempo, era la discusión entre si estaba mucho más abajo del Ebro esa línea para la calificación o no. Y yo creo que ahí, yo entiendo que cuando al gobierno de La Rioja que quiera extenderlo, pero desde luego si lo extiende puede que nadie, o sea, que todos se queden sin esa calificación y bueno, es más importante tener la calificación que no. Y luego creo que también hace falta mucha información al sector, porque también existe un rechazo por parte de los habitantes de esta zona a esa denominación, porque piensan que ya no se va a poder hacer nada, en fin, y yo creo que ahí sí que hace falta mucha información y mucha pedagogía para saber lo que significa pertenecer a un sitio que está calificado como paisaje, ¿no? Una cosa es verdad, no tengo más tiempo. Esa es la única realidad de todo esto. No tengo más tiempo. Tienes que marchar de aquí porque te están esperando. Pero te voy a decir una cosa. Hiciste la presentación de Rincones de Perdición de Álava y esas que yo tengo dos rincones, ya siempre te lo digo. Ya es el Jardín Botánico de Santa Catalina, que me encanta, ya sé, soy enamorado de él. Y otro es la Catedral de Santa María, que son para mí mis dos joyas. Pero aparte tenemos una montaña alavesa tremenda. Es que hablamos del vino y es vino, sí. Pero es que más allá del vino, Álava tiene muchas riquezas, que a mí da la sensación que a veces es como que es la sombra del resto de cosas. No es el resto, es lo más importante que tenemos. Y a partir de esas riquezas yo creo que tenemos que empezar a crecer. Cuando hiciste la presentación el otro día con los rincones de Perdición de Álava y vi en la enumeración, dije, es que es esto lo que tenemos que vender, es que estas son las riquezas de Álava. Y está mal que a veces no sepamos ni los propios alaveses lo que tenemos en Álava. Y es que ese es el principio. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, y es algo que lo dejo encima de la mesa, es pedagogía, pero hacia adentro. Porque hacia afuera, si hacia adentro lo hacemos bien, luego nosotros somos los propios embajadores. Todos y cada uno de los alaveses seríamos embajadores realmente de nuestras riquezas. Pero no somos embajadores porque no hemos hecho pedagogía. Ese es mi consejo que dejo. Te diré una cosa, hemos empezado, además fue con la Copa del Rey de baloncesto, sí, pusimos una exposición en la calle, lo sé. Con un cubo general que ahora está en La Guardia porque es itinerante. En el cubo principal está el mapa de Álava, incluso están todos los servicios de autobuses públicos y luego cada cuadrilla, no caben por supuesto todos los iconos turísticos de cada cuadrilla, pero sí que lo fundamental está explicado y me llamó mucho la atención porque cuando se inauguró con la Copa del Rey de baloncesto se puso en la plaza de la Diputación. Y como mi despacho de ahí, de vez en cuando miraba y me llamaba mucho la atención porque mucha gente lo veía, ¿no? Y unos eran turistas y otros eran de Vitoria. Y es cierto que, por ejemplo, hablas con personas de Vitoria y que te digan que no conocen Santa Catalina, que está a menos de 15 kilómetros, que puedes ir andando, pues es una pena, ¿no? Pero desde luego en eso estamos y por eso ahora me voy al Nervión.
Lo sé, lo sé. Cristina González, gracias. Gracias ha a sido vosotros. un lujo, de verdad, sinceramente. Siempre lo digo lo mismo. Cada vez que vienes aquí es un verdadero placer tenerte, de verdad. Cuídate, que vaya muy bien. Pues Ya lo mismo. ¿Vas con calzado apropiado? No, pero No, ya lo luego, sé. luego me cambio, luego es me una, cambio. es una broma, es una trampa mía personal, porque sé que tiene ahora el cambio de calzado. Sé que lo tiene. Gracias, Cristina. Vale. Hacemos una pequeña pausa y vamos a la tertulia.